Todos hemos escuchado o usado ChatGPT, pero ¿realmente sabemos qué es y cómo se usa? Seguramente te haya pasado de pedirle algo a nuestro gran amigo Chat y que te responda una cosa nada que ver. O quizás escuchar maravillas de ChatGPT y cómo te soluciona la vida, pero después vos intentás usarlo y nada. Primero lo primero, ¿qué es ChatGPT? No vamos a hacer una explicación técnica de eso, sino que de manera sencilla pongámoslo en estos términos. Es una mezcla entre enciclopedia, asistente virtual, compinche ingenioso que nunca se cansa de tus preguntas pavas. No es un Google gigantesco o una persona con gran cerebro metida en una computadora. Puede hacer muchísimas cosas. Escribir código, responder preguntas, escribirte un cuento, hacer recetas de una dieta según lo que tenés en tu heladera, contarte chistes, armarte un juego para recursos humanos, un montonazo de cosas. Es como si hubiera consumido infinidad de libros, películas, experiencias, viajado a todos lados, está en Netflix, en las redes leyendo cosas, pero la diferencia a un ser humano normal es que ChatGPT retiene todo eso y sabe cuándo usarlos. Entonces retiene todo, entiende los patrones, sabe cuándo usar esos patrones y responderte en base a eso. Y entre más lo uso, mejor funciona. Básicamente, 1. Consume datos, aprende y reconoce patrones, genera respuestas y mejora constantemente. Pero, atención, no es todo color de rosa con ChatGPT, aunque tampoco todo es malo. Así que, ¿qué cosas son las que hacen ChatGPT una herramienta muy buena? En primer lugar es que comprende el lenguaje posta. No es como cuando salió Siri en el celular y le decías llamá a papá y te respondía pidiendo 10 kilos de papa. Bueno, este ChatGPT sí entiende perfecto lo que le decís. En segundo lugar, responde rápido y muy rápido. Muy rápido, 2 segundos solamente. Y también es personalizable. No le responde lo mismo a todas las personas. Cada uno va aprendiendo en su lenguaje, en su forma, quién le escribe y responde en base a eso. Y por último, es muy escalable. No es como tener un gerente general que tiene 1000 años de experiencia y es un super crack, sino es como tener 1000 pasantes. Quizás no te hacen de la misma calidad con el que vos podrías hacerlo, pero la velocidad y la escala valen la pena. Lo que vos tardás en hacer uno, ChatGPT hizo 100. Entonces son un ejército de pasantes. Y ahora, ¿qué es eso que complica a ChatGPT o por qué no nos gusta mucho? En primer lugar, porque puede tener sesgos. Si la información que ChatGPT usa está sesgada, está errónea, entonces su respuesta también va a arrastrar esos errores. Tampoco comprende el texto como si fuese un cerebro. No es una persona, no tiene moral para juzgar algo moralmente o críticamente, no piensa, sino que de nuevo procesa y responde a una velocidad altísima. Pero no es que puede juzgar moralmente algo. Y por último, no podemos confiar ciegamente en lo que nos dice. Es tu obligación leer lo que sale, corregirlo, validarlo. ¿Por qué pongo este punto como malo? Es porque tenés una responsabilidad sobre lo que haces con lo que ChatGPT te da. No es que podés lavarte las manos en algún sentido, sino que vos tenés que ver qué es lo que hace, qué es lo que dice, qué es lo que escribe. ¿Cuál es la gran cuestión de ChatGPT? Es que todo recae en cómo usarlo. Para sacarle el jugo tenés que saber cómo usarlo. Y el gran consejo en este sentido está en cómo preguntarle correctamente. Por más fácil o sencillo que parece, no es tan fácil realmente. Hay que aprender lo que le tengo que dar, cómo le tengo que dar la información, qué quiero que ChatGPT me responda, cómo le repregunto, qué términos uso y qué términos no, y muchas cuestiones similares. Entonces hay una salsa especial, ¿no? Y una imagen que me ayuda a pensarlo es como si fuese una construcción de un castillo de Legos. Vas enganchando uno con otro y ahí después está el castillo de Legos, ¿no? Yo siempre empiezo con actúa como. Es decir, le tenés que decir cómo querés que actúe, quién es, qué persona es. Por ejemplo, actúa como un chef pastelero, actúa como un entrenador de tal disciplina con foco en adultos mayores, actúa como un experto en recaudación de fondos de organizaciones sociales, o actúa como un sacerdote de tal congregación con estudios de especializaciones en tal cosa. Es como que le estableces la personalidad. Entonces siempre empezá con actúa como y le das toda esa descripción. Luego sigo con yo te voy a dar y ahí mismo le pongo el tipo de información. Entonces yo te voy a dar el nombre de la ONG, a qué se dedica, dónde lo hace, cuál es su estilo,
es para que ChatGPT se prepare, sepa dónde buscar, qué cosas son relevantes y no invente nada, entre comillas, ¿no? Entonces, cuanto más información le doy, mejor. Luego avanzo con necesito que crees. Y ahí le pongo el resultado esperado. Si no, ChatGPT no sabe qué respuesta esperas vos, qué es lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, necesito que crees el texto para una página de destino de una campaña de recaudación de fondos para tal cosa. O necesito que escribas el guión de un video institucional. O un ensayo académico, una publicación de redes sociales. ¿Qué es lo que quiero de vos, básicamente? Entonces, por eso es necesito que crees tal cosa. Ahí también, cuanto más información, mejor. Sigo con el resultado deberá ser o tener, y ahí le pongo como el detalle. Entonces, deberá ser divertido, tener 5 párrafos, durar 1 minuto. Son como los limitantes, ¿no?, que le doy. Lo ayuda a esos andariveles para saber cómo moverse. Es lo que le va a dar un buen rendimiento propiamente a su respuesta. Que no incluyas estas palabras, que tenga tantos caracteres, que sea en castellano argentino y no castellano español, que no uses emojis o que sí uses emojis. No sé, que en el video de institucional haya 3 testimonios, uno de tal cosa y otro del otro, o que el carrusel de redes sociales tenga 10 diapositivas. Bueno, cuanto más yo sea específico con lo que le pida, mejor me va a dar. Por último, ahí vas a recibir efectivamente la respuesta de ChatGPT y todo lo que ChatGPT te armó. Y entonces después con eso vos vas a revisar esa respuesta y a ajustar. Entonces, por ejemplo, me quedo con la opción 1 y con la opción 3, pero necesito que sean más cortas, o necesito que sean más largas, o necesito que cambies el lenguaje y uses tal o cual palabra, esto y lo otro, rearmarlo con tal cosa. Entonces es muy bueno poder tomar eso que nos da y hacerlo trabajar de nuevo. Es como que va a trabajar ya sobre un escalón más arriba. Entonces vamos con un ejemplo un poco real para hacer más palpable todo esto. No voy a explayarme demasiado porque sería un video muy largo y no es la intención, pero miren la diferencia. Un prompt, que es lo que yo le pido, un prompt básico diría, dame ideas para publicaciones de las redes de una ONG. Y me da esa respuesta, así súper sencilla. Y un prompt mucho más trabajado, un prompt ermitaño, diría lo siguiente. Actúa como un especialista en redes sociales para organizaciones sociales enfocadas en tal temática. Tenés más de 10 años manejando las redes de grandes ONGs, conocés las tendencias, cómo funciona el algoritmo. Yo te daré la información de la ONG. Te contrató Francisco Solidario, lo inventé yo, una ONG que se dedica a brindar asesorías y talleres de comunicación, diseño audiovisual y demás temas de marketing de forma gratuita a otras ONG de Argentina. Hacen talleres presenciales, webinarios online, también venden sus plantillas. Los destinatarios son voluntarios de comunicación de ONGs, jóvenes entre 18 y 25 años que no conocen la parte técnica de las redes, pero sí usan de forma lúdica las distintas redes sociales. Vos, y acá viene la parte donde yo le digo qué quiero de ChatGPT después de darle todo el contexto, vos escribirás las ideas y los textos para 10 publicaciones de Instagram. 5 publicaciones serán en formato carrusel con un mínimo de 10 diapositivas y 5 serán reels. El tono será divertido, transparente, joven, para que muestre que las ONGs confían en alguien profesional y que sabe lo que hace, aunque de manera cercana. El reel no debe durar más de 1 minuto. Quiero que haya publicaciones que sean favoreciendo la donación a la ONG y otras promoviendo las plantillas y otras que convoquen a ONGs a webinarios. Es enorme la diferencia. En uno simplemente le pedí algo súper genérico para ONGs que pueda hablar de cualquier cosa. Y en la otra yo le di el contexto de mi ONG, qué es lo que hago, qué es lo que quiero que me responda y cuáles son esos límites. Tengo tantas que son para carrusel, tantas que son para reels. Bueno, le doy mucho más contexto y la respuesta es enorme. Hacé la prueba vos también. Decile, dame publicaciones para ONGs y después hacé lo mismo, pero con tu ONG y dale todo un contexto grande. Algunos tips para obtener buenas respuestas de ChatGPT. Entonces, en primer lugar, fact-checking, es decir, realmente corroborar lo que me está dando. No siempre todo es verdadero, ¿no? Por eso le podés decir, le podés pedir a ChatGPT, mostrame de dónde sacaste esta información o mostrame por qué llegaste a esta conclusión, a este video, por qué escribiste así. Bueno, podés pedirle que justifique su respuesta.
y eso a veces te ayuda a encontrar algunos puntos débiles de esa respuesta. En segundo lugar, revisa si hay algo objetivamente erróneo o incorrecto que es de tu área de expertise, si querés, entonces sabes que está mal, pero también revisa para poder generar una nueva respuesta que sea mejor, ¿no? Que tenga más contenido. En tercer lugar, si te sirve, podés proporcionarle ejemplos. Por ejemplo, basado en este artículo, basado en este sitio web, basado en esta imagen o PDF que te comparto, crea tal cosa. Entonces le ayuda como a poner un poco su mente en esos artículos o en esos contenidos que vos le pasaste para generarte algo similar. En cuarto lugar, sé preciso, útil y claro. Como venimos viendo, cuanto más puntual, mejor. Nunca puedo ser demasiado comunicativo con ChatGPT. Más es mejor en este caso. Usa un lenguaje también sencillo, ¿no? Te va a entender mejor. No mezcles idiomas. Es decir, sos un CEO, no, pones sos un gerente general o cosas que sean del mismo idioma que vos crees que te responda, ¿no? Entonces, idioma sencillo, términos sencillos y proporcional y contexto. Y en quinto lugar, dale un poco de libertad a la respuesta que esperás de ChatGPT. Por ejemplo, si estamos pidiéndole el título para un newsletter, no le digas, dame un título con 10 palabras. Decile, dame un título de entre 8 y 12 palabras. De esa forma, tiene un poco más de juego para combinar variables. Y al mismo tiempo, pedile, no me des un título del newsletter, dame 3 opciones de título. Y eso va a hacer que pueda jugar con mucha más información, pueda jugar con muchas más variables y vos tengas de dónde elegir. Sé que puede haber sido mucha información, pero ojalá que todo esto que vimos hoy te ayude a sacar el jugo a ChatGPT, a ese ejército de pasantes, como decíamos. Ahora sí, a poner en práctica todo lo aprendido y mostrar la luz que hay en el mundo.